Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 838 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, santo, 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 digno de toda alabanza y reconocimiento. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por nuestra salvación. Gracias por nuestra vida y por este tiempo en tu presencia estudiando tu palabra, Señor. Padre, permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu y tu gracia, Señor, acompañen este estudio bíblico, Padre, para que podamos, Señor, entenderlo y podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. De nada nos sirve estudiar tu palabra si no la obedecemos, Señor. Tú mismo dices en Santiago 1:22 que seamos hacedoras de tu palabra y no tan solo oidoras, engañándonos a nosotras mismas. Así que, Señor, por favor, danos un corazón humilde, enseñable y obediente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel, capítulo 2. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo. Y vamos a estudiar solamente el primer versículo. Dice la palabra del Señor así. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Amén. Aquí este capítulo comienza diciendo que después de esto, ¿después de qué? De que Saúl y Jonatán murieran. Sucedió después de eso que David consultó a Jehová. Aquí David nos revela su secreto para ser exitoso, mujeres hermosas, la oración. Amén. Aquí vemos por qué Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Hacía ya años que David había sido ungido como rey de Israel y había soportado mucho sufrimiento por parte de Saúl, que le impedía, ¿verdad?, tomar posesión del reino. Y ahora que su peor enemigo y obstáculo, Saúl, ya no estaba, pues era para que David hubiese corrido a tomar posesión del reino, ¿cierto? Pero no, David no era como el mundo. David era siervo de Dios y no iba a tomar posición hasta que Dios se lo indicara. Y sucedió entonces que David consultó a Dios. O sea, es la oración, mujeres hermosas, la que nos lleva al éxito. Amén. Y eso fue lo que llevó a David al éxito, que confiara en el Señor, que no confiara en su sabiduría ni en sus fuerzas, sino en el Señor. Amén. Dice Proverbios 3, verso 6, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Y eso es exactamente lo que David hizo. Confió en el Señor. Amén. Bien pudo David seguir su camino pensando, bueno, Saúl ya no está, así que nada me impide ser rey, e irse y proclamarse el solo rey, ¿verdad? Pero si hubiese topado con el rechazo de la mayoría, porque el verso 10, como veremos más adelante, dice que solamente los de Judá siguieron a David. Pero David no sabía eso, ¿verdad? De que solamente los de Judá lo iban a apoyar. Así que hizo muy bien en consultar al Señor antes de tomar sus propias decisiones. Por eso el Señor dice, mujeres hermosas, en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios sabe, y solamente orando, hablando con Él, Él va a revelarnos las cosas, nos va a guiar, o nos va a decir, espérate, ¿verdad? Nos va a decir todo lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Así que si queremos ser exitosas en el ministerio o en cualquier ámbito de nuestra vida, tenemos que orar. Así que, mujeres hermosas, las animo a que nos vuelvamos mujeres de oración. No nos creamos que ya nos lo sabemos todo y que podemos todo. No, solamente porque nos dijeron que tendremos ese puesto, no significa que así será. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Así que por eso tenemos que mantenernos orando para que el Señor nos diga qué es lo que sigue, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, David le preguntó al Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le responde, sube. Y David volvió a preguntarle al Señor, ¿a dónde subiré? Y el Señor le dice, a Hebrón. Miren que con una sola pregunta, Dios no le dijo a David todo. Conforme lo que David iba preguntando, Dios le iba respondiendo, ¿verdad? Si con la primera pregunta o la primera respuesta que Dios le dio a David, David hubiera dicho, bueno, Dios dice que sí suba yo. Bueno, pues entonces voy a subir a la ciudad que yo quiera. No, porque igual le hubiese ido mal, ¿verdad? Después de todo lo que David había pasado,
después de todo lo que había sufrido, había aprendido a esperar a que Dios le aclarara bien todo. ¿Hemos aprendido nosotras, mujeres hermosas, de lo que hemos sufrido? ¿Hemos aprendido a confiar en el Señor y a pedirle su opinión en todo? ¿A esperar que nos aclare todo? Y bueno, por eso es que vuelve a orar David, ¿verdad? Y le dice, bueno, Señor, ¿y a qué ciudad específicamente debo subir? Y Dios le dice, a Hebrón. ¿Por qué Dios no dice todo y bien claro desde el principio? Porque Dios quiere que hablemos con Él todo el tiempo. Por eso Él dice, oren sin cesar, o sea, oren todo el tiempo. Porque Él quiere que hablemos con Él todo el tiempo. Que estemos cerca de Él. Y solamente la oración nos mantiene cerquita de Él. Dios nos ama tanto que no desea otra cosa que tenernos cerca, pegaditas a su corazón. Es por eso que no nos dice todo de un solo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los cristianos no sabemos de memoria ese versículo que les he citado, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Pero ¿saben qué frase antecede a esta frase, mujeres hermosas? Estén siempre gozosos. Todo junto dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:16 y 17. Solamente una persona que ora todo el tiempo siempre está gozosa. Porque su gozo no depende de las circunstancias, sino de su cercanía con el Señor. Esa persona sabe que si Dios contesta su oración, pues tiene gozo porque se la contestó. Pero si no contesta su oración, tiene gozo porque ella sabe que Dios sabe por qué no le contestó esa oración. O si le dice que se espere, también tiene gozo porque sabe que Dios tiene algo mejor para esa persona. O a su tiempo, y su tiempo va a ser mejor que el de esa persona, ¿cierto? Todo depende de cómo veamos la oración. Dijo alguien, si vemos la oración como nuestro volante, pues ya la hicimos porque vamos a ver que es nuestro recurso más importante, ¿verdad? Que no puede faltarnos o no vamos a llegar a ningún lado. Imagínense que manejamos un carro sin volante. Para empezar, no podríamos manejarlo, ¿cierto? Pero si vemos la oración como la llanta de repuesto que solamente se usa cuando una de las llantas principales se ponchó, pues ya estuvo que no llegamos tampoco muy lejos, ¿cierto? Porque la llanta de repuesto no es una llanta fuerte, es una llanta pequeña que no llega muy lejos, no aguanta mucho peso tampoco. ¿Alguna vez han visto una llanta de repuesto? Es diferente a la normal, ¿cierto? Es más angosta, más chiquita, no aguanta mucho peso, como les digo, y no dura mucho tiempo. Si usted usa una llanta de repuesto, tiene que ir despacio y tiene que llegar lo más pronto posible a una vulcanizadora o a un mecánico para que le arregle su llanta ponchada o le ponga una nueva, porque si no, definitivamente con la de repuesto no va a llegar rápido y no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Pero tristemente así sucede con muchos. Muchos así ven la oración como la última alternativa o como una ayuda de repuesto, ¿verdad? Que solamente puede ayudarles en una emergencia así de rapidito, ¿verdad? Pero ese tipo de oraciones, al igual que la llanta de repuesto, pues no duran mucho y no llegan lejos. Son ese tipo de oraciones que dicen, pues ya no queda otra que orar y confiar en Dios. O sea, lo ven como lo último, ¿verdad? Ponen a Dios al último, la oración la dejan al último, ya que trataron todo por sus propios medios y por sus propios esfuerzos y vieron que no funcionó. Bueno, pues entonces pues ya no queda más que orar y confiar en Dios, ¿verdad? Pero para los hijos de Dios la oración debe ser lo primordial, lo esencial, lo mejor, o más bien lo óptimo, ¿verdad? Lo más importante. Porque solamente la oración puede mantenernos libres de ponchaduras de los clavos del desánimo, de los clavos del dolor, de los clavos de la tentación, de los baches de la amargura, de los caminos torcidos y de mucho más. Amén. El Señor nos dice en Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. David es nuestro ejemplo de lo que es perseverar en la oración. Pues no se quedó con la primera respuesta, sino que él siguió preguntando hasta tener clara la voluntad del Señor. Mujeres hermosas, ¿oramos nosotras lo suficiente hasta tener clara la voluntad de Dios? ¿O nos quedamos con la primera respuesta o la primera señal que Dios nos da? ¿Oramos todo el tiempo y por todo? ¿O solamente en la dificultad o en la emergencia y como última opción? Mujeres hermosas, hagamos de la oración nuestro volante. O de lo contrario, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar, a donde Dios quiere que lleguemos.
Así que, mujeres hermosas, creo que aquí con David tenemos un muy buen ejemplo de lo que es confiar en el Señor y tener paciencia. David era un hombre de paciencia, de mucha paciencia. Así que imagínense, ya era para que él se hubiese ido a sentar al trono, sin en cambio, él no estaba urgido por sentarse en el trono. Él estaba urgido por escuchar la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos nosotras, mujeres hermosas? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Urgido por querer hacer lo que queremos o por escuchar a Dios? Mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, te suplicamos, Padre fiel, que por favor nos ayudes a aplicar a nuestra vida esta verdad que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Padre, por favor, concédenos ver la oración como el único y como el mejor recurso, Señor, que tenemos para poder caminar en tu voluntad, Padre. Señor, permite que tu gracia ablande nuestro corazón, Señor, para que podamos entender que debemos ser mujeres de oración, Señor. Que la oración debe ser como nuestro alimento de cada día junto con tu bendita palabra, Señor. O de lo contrario, vamos a ir de fracaso en fracaso, Señor, y no vamos a avanzar en los planes maravillosos que tienes para nosotras, Señor. Así que por favor, Padre, te rogamos, danos sabiduría para obedecerte, Señor. Danos un corazón conforme al tuyo, Padre, por favor, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.